Hola y bienvenido a mi canal de YouTube Español por Dentro. Y hoy tengo un gran placer de presentaros a la poeta María Ángeles Pérez López. Hola María. Hola, Siddharth, encantada. Bueno, pues encantado yo también. Muchas gracias por estar aquí. Déjame presentaros a María Ángeles. María Ángeles Pérez López es una poeta en lengua castellana, editora, profesora e investigadora española. Es profesor titular de literatura hispanoamericana en la Universidad de Salamanca y ha sido profesora visitante en la Universidad James Madison y en la Universidad de Washington. Es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española desde 2016. Así que para mí y para el público que esté viendo esta entrevista es un gran honor tenerte a mi canal de YouTube. María, muchísimas gracias. Soy yo la que agradece de verdad la posibilidad de compartir, de conversar, a pesar de la gran distancia, pero esta enorme cercanía. Gracias, de verdad. Bueno, pues para mi público me gustaría decir que hemos tenido poetas antes también en estas entrevistas en mi canal, pero hoy es un día muy especial porque con el perfil que tiene María y con los poemarios que ha escrito ella, realmente hoy va a hacer un viaje en el que vamos a aprender mucho sobre poesía y mucho sobre las emociones que pues, involucran en escribir poesía. Así que, María, pues la primera pregunta que yo tengo antes que nada es ¿cómo está la situación de coronavirus actualmente en España? Pues hacemos ya una vida prácticamente normal, como antes de la pandemia. Es cierto que sigue habiendo casos y sigue habiendo una transmisión, pero cada vez más leve, porque el número de vacunados es muy alto y estamos aprendiendo a convivir con este virus que tanto nos ha modificado la vida, que tanto ha transformado el mundo, pero la situación ahora es muchísimo mejor, de cierta normalidad. Pues menos mal, menos mal. La primera pregunta, María, que me gustaría hacerte es, ¿tú querías ser poeta desde niñez? Pues en realidad, de niña, una de las cuestiones que me preocupaban mucho era el silencio y las palabras, y si las otras personas escuchaban en su cabeza las palabras que yo escuchaba cuando yo hablaba conmigo misma. Esta cuestión de cómo el lenguaje nos va construyendo siempre ha estado en mí. Pero es en la adolescencia, cuando tengo 13, 14 años, cuando gracias a la literatura y a una profesora de literatura precisamente, pues descubro un gran poema de amor, el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, y ese poema me descubre la posibilidad de que palabras que imaginamos muy cotidianas, te quiero, eres importante para mí, ¿no? Entre dos personas que se aman, pues se vuelven tan extrañas, tan potentes, tan capaces de despertar la imaginación, que a partir de ahí surge la lectura de la poesía y tímidamente al principio la escritura de la poesía. Pues muy bien, muy interesante. Y ahora me gustaría pues hacerte esta pregunta de qué rol juegan las emociones en escribir poesía. Yo creo que son fundamentales, pero no solo en la escritura de la poesía, sino en la vida humana. A veces las emociones parecen quedar relegadas por la parte más racional, pero es que las emociones también piensan, igual que creo que nuestra parte más racional tiene que teñirse, tiene que empaparse de la parte más emotiva, y que apostemos por una propuesta más integral de la persona, porque en realidad muchas veces ver, por ejemplo, es ver aquello que te puede emocionar, ¿no? Te puede golpear, te puede interesar, te puede cautivar, te puede hacer reír, llorar. Entonces, la emoción es una parte
fundamental de lo humano y me gusta pensar que no tenemos que separar una parte de otra, un hemisferio de otro, cuerpo de alma, una persona en relación con otra, sino que todo está conectado con todo y las emociones humanas que están conectadas con lo que somos y sobre todo lo que deseamos ser, las mejores emociones para lo mejor que queremos ser. Eso es lo que me gusta pensar. Bueno, pues muy interesante y muy fascinante, María. Ahora, ¿por qué? Es una pregunta, no sé si es una pregunta rara, pero ¿por qué es importante tener poesía en nuestro mundo? Quizá justamente por lo que me preguntabas ahora, Sidar, porque a veces las emociones tienen poca cabida en un mundo en el que parece que estuviéramos abocados pues al trabajo, a la eficacia, a la productividad, al currículum, no sé, a los proyectos más racionales, pero las emociones, sobre todo las que construyen, no las que destruyen, porque también hay una parte de emociones que destruyen, ¿no? El odio al diferente, ¿no? O al igual, ¿no? O la ira o tantas emociones que destruyen, pero esas emociones que construyen son una parte central para la poesía. La poesía también nos enseña caminos para llegar a nosotros mismos y para llegar a los demás y a todo lo demás, no solo las personas, sino también todo lo demás, lo animal, lo vegetal, lo mineral, el planeta, en la vía láctea, pero el universo en el que somos, aunque seamos una porción minúscula, absolutamente minúscula, pero es que en nosotros también están partículas lejanísimas de estrellas, o está también el ADN que nos vincula a los antepasados y nos vincula al resto de la humanidad. Entonces la poesía está mirando a los ojos de todos esos espacios. Mira al amor, mira a la muerte, mira a la vida, mira la ira y al odio, mira la injusticia, mira absolutamente de frente las grandes cuestiones de una vida, de muchas vidas. Y otros poetas han dicho, yo creo, palabras que sentimos que las necesitamos para vivir nosotros hoy, en 2022, nuestra pequeña realidad, pero es que es nuestra pequeña gran realidad, porque tal vez no tengamos otra. Y esos poetas que han escrito, que han ido diciendo, palabras con las que nos sostenemos, nos ponemos en pie, miramos de frente la vida, la muerte, el amor, el tiempo, la salud y la enfermedad, la amistad, la distancia, esta distancia que nos une a ti y a mí y sin embargo que permite, porque ambos amamos la poesía, permite que nos sintamos cerca, nos sintamos amigos, nos sintamos capaces de compartir. Claro, claro, pues muy bien. La siguiente pregunta, María, es que ¿tú crees que la poesía refleja nuestra sociedad o es al revés? ¿Y de qué manera? Bueno, es una pregunta muy difícil, muy importante, que además muchas veces la poesía se ha hecho a sí misma, ¿no? ¿Cuál es la relación que la poesía quiere tener con la sociedad, con su tiempo, con, por ejemplo, los grandes problemas de su tiempo? Yo diría que no hay una sola respuesta. Yo diría que cada autor, cada autora que nos parece que construye algo relevante en el lenguaje, responde de una manera. Y esa manera es diferente porque hay mil matices posibles. Ahora creo que tanto en la poesía más cercana a las cuestiones sociales, políticas, económicas, del tipo que sea, de su tiempo, como la más alejada, todas ellas están respondiendo de un modo u otro. A veces se responde por eliminación, se responde creando otros espacios, espacios alternativos. Pasó, por ejemplo, con los modernistas. Cuando hablamos del modernismo hispanoamericano, por ejemplo, cuando pensamos en Rubén Darío, el gran escritor nicaragüense, ¿no? Que para el español fue tan importante esa gran renovación que supuso Rubén Darío, y en un momento determinado él escribe que detesta el tiempo que le ha tocado vivir, detesto el tiempo en que me tocó nacer. Entonces, a lo mejor así
cuando nos acercamos a su poesía, donde hay lagos, donde hay cisnes, donde hay formas de belleza oriental, formas de belleza antigua, quizás entendamos que es una pauta de rectificación también de un presente que consideraba detestable. Y otras veces la poesía está hablando directamente de cuestiones que ocurren. Por ejemplo, hoy día, pues, el conflicto terrible de la guerra de Ucrania y de tantas otras guerras activas en el mundo, la gran herida de los migrantes en el mundo, que es una herida global, la cuestión climatológica, el ecocidio, que es una cuestión global. Es decir, creo que hay toda clase de respuestas, mil matices posibles, pero que siempre, de un modo u otro, por afirmación o por negación, la poesía está atravesada por su tiempo. Pues sí, claro. Y para ti, María, ¿qué es la poesía personalmente? Digamos que, ¿no? Ya has hablado de cómo pues empezaste a escribir, ¿no? O de pensar en poesía, pero para ti, ¿qué es personalmente? ¿Qué importancia tiene la poesía? La verdad es que tiene una importancia muy grande porque en muchos poetas que he ido leyendo, desde esa adolescencia que recordábamos antes, pues he encontrado versos que me sostienen, que me ayudan a vivir, que me ayudan a conocerme y creo que a conocer un poco mejor la vida y su misterio insondable, es decir, la imposibilidad de llegar a penetrarla por completo y a los demás. Y me resulta muy difícil explicarlo porque es algo tan intenso, tan poderoso, pero diría que es como una llama pequeñita en medio de una gran oscuridad, como un momento en el que en la mina, cuando baja el minero y está buscando la veta de carbón, porque mi abuelo era minero y hizo ese durísimo trabajo, cuando está buscando esa veta de carbón en la oscuridad, en la dificultad, incluso en cierta asfixia, cuando no sabes, no alcanzan las palabras, no sabes, brilla, brilla el metal, brilla algo te ilumina un poquito del camino, como si fuese ese espacio de luz en medio de una inmensa oscuridad. Eso sería la poesía para mí. Wow, genial, genial lo que tú has dado, tu definición de poesía, ¿no? Para ti. Entonces, ahora pues me gustaría que hablaras un poco sobre tu tesis sobre Vicente Huidobro, ¿no? Cuéntanos un poco sobre qué tenías, qué escribiste sobre esta persona. Cuando estaba estudiando filología hispánica en la universidad, descubrí, porque era lectura en clase, Altazor de Vicente Huidobro, un libro que es uno de los grandes títulos, una de las grandes obras de la vanguardia en español del año 1931, y es un libro en el que las palabras cortocircuitan. Hay un momento que el poeta habla de los cortocircuitos en las frases. Es como si de pronto sintieras que se producen chispazos eléctricos y que la luz en casa se va, pero aparece alguna clase de realidad diferente. Fue un libro que me cambió la cabeza. Fue como si me la partiese por la mitad. Hay un momento con Altazor que leemos que los 4 puntos cardinales son 3, el sur y el norte. Entonces yo me quedé diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿No? ¿Qué ha pasado con la lógica? ¿Qué ha pasado con mi conocimiento del mundo? ¿Cómo pueden hacer esto las palabras? Y fue un libro que me impresionó tanto que quise hacer mi tesis doctoral sobre este escritor, sobre este gran escritor de la vanguardia chilena e hispánica, y lo que trabajé fueron sus textos en prosa. Estudié sus novelas y cuentos porque él, aunque lo conocemos como un inmenso poeta, pues quiso renovar, quiso experimentar, quiso entrar en muchas otras formas literarias. Entonces escribió teatro, escribió novelas, escribió cuentos, los llamados cuentos diminutos, que son microrrelatos muy tempranos para la literatura chilena. Propuso poemas ropa,
que eran poemas en los que alguien pues grababa un verso, se bordaba un verso en la ropa, poemas pintados, alguien con un espíritu muy curioso, aventurero, indagador, y siempre me fascinó. Eso es lo que me acompaña de él y me acompaña a día de hoy. Bueno, Ojalá. pues muy interesante. Y ahora regresamos a la poesía, ¿no? Y cuéntanos un poco, María, sobre el proceso creativo de escribir poesía. Es otra pregunta inmensa, compleja. Creo que cada poeta daría una respuesta diferente y eso es lo extraordinario también, que no es una máquina, no es mecánico, sino que la persona, sus experiencias, su vida, lo hacen que totalmente personal, diferente. Para mí el proceso creativo es una búsqueda en la que no sé bien cómo buscar ni dónde buscar, pero sí que tengo que estar en actitud de escucha. El poeta como el que escucha, como el que presta atención al ruido y al silencio también del mundo, de la sociedad, de sí mismo y de los otros, de lo otro, y que en esa escucha hay voces, hay palabras que pueden conmocionar, pueden interesar, pueden emocionar. Y cuando surge un verso, perseguirlo como si fuese un hilo que intentas estar siguiendo, casi como si fueras, no sé, entre Ariadna y Penélope siguiendo ese hilo. Me pasó con el último libro, hay un momento, solo para poner un ejemplo, hay un momento en el que siento que todo lo recubre piel humana. Todo, y ese es el comienzo de un poema, todo lo recubre piel humana, porque me doy cuenta de que lo humano está marcando cómo miramos, qué sabemos y qué no, cuál es nuestra relación, y me impresiona que la piel de alguien, de las personas, ha ido quedando en los lugares, en una catedral, en una casa, en un libro, y que todo está cubierto de esa experiencia hermosa, enorme. Pues muy bien. Pues estamos aquí al final de esta entrevista y la última pregunta que me gustaría hacerte, María, es ¿qué planes ahora tienes en el futuro para escribir? ¿Qué los lectores tuyos pueden esperar de ti? Sigo buscando, sigo escuchando, sigo preguntándome. Hay un proyecto en marcha que todavía es proyecto, no sé bien hacia dónde va. Estoy aún bajando a la mina, estoy aún buscando en esas galerías con bastante oscuridad, sin saber bien, pero convencida de que es en esa búsqueda donde puede surgir algo que yo no haya dicho antes, que otras personas crea que no han dicho antes. No tanto esta idea de la originalidad, porque compartimos tanto que la idea de todas las personas, quiero decir, los seres humanos, que la propuesta de la originalidad a veces está sobrevalorada o lo estuvo en las vanguardias, pero sí esa idea de que solo desde cierta honestidad, desde cierta exigencia, puede decirse de otro modo algo que nos competa, que compartamos, que sea común. En esa búsqueda estoy. Pues muy bien, mucha suerte a ti de este canal de YouTube. Pues te deseamos toda la suerte y que publiques y que escribas y publiques más libros, ¿no? Así que pues muchísimas gracias a María Ángeles Pérez López por estar aquí y por pues hablar sobre temas tan interesantes sobre poesía, ¿no? Así que muchísimas gracias, María. Y a mi pues, público, espero que os haya gustado esta entrevista. Hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao. Gracias.